Hablemos del ciclo de refrigeración de una manera sencilla, una manera fácil de poder identificar las partes y ver su funcionamiento de cada una de ellas, sin utilizar muchas palabras técnicas de manera tal de que esto pueda ser de su entendimiento en su totalidad. El ciclo básico de refrigeración se compone de 4 piezas principales. Dentro de esas piezas principales podemos observar el compresor, podemos observar el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Obviamente esta imagen muestra otros accesorios adicionales como es el acumulador, presostato, el recibidor de líquidos, entre otros, pero nos vamos a concentrar en los componentes básicos del ciclo de refrigeración, que son 4 de ellos. El primero que debemos hablar, y es en la secuencia que se recomienda a toda persona que vaya a describir el ciclo de refrigeración o hablar sobre el ciclo de refrigeración, se debe dirigir y comenzar por el compresor, porque es el motor, digamos, o el corazón del sistema que se encarga de recoger refrigerante en forma de gas y bombearlo en forma de gas y mantiene el ciclo en movimiento. Esto permite que se pueda completar lo que es el funcionamiento en general del ciclo de refrigeración. El compresor es bien parecido a lo que es el corazón en el cuerpo humano. Se encarga de bombear sangre, lo que es el corazón, y en el ciclo de refrigeración, pues el compresor se encarga de bombear refrigerante, que vendría siendo eh, el, el- digamos, el motor que impulsa el movimiento del refrigerante a través del sistema, que al igual el corazón se encarga de bombear la sangre a todos los órganos vitales. Teniendo esto presente, sabemos que el compresor es un mecanismo que va a encargarse de bombear, pero hay un detalle bien importante con él. Este tipo de compresor no puede bombear líquido, tiene que ser bombeo en su base de vapor, al contrario de lo que es la sangre en el corazón. Obviamente la sangre es un líquido y el corazón bombea líquido. Esa es una diferencia entre el ejemplo que estamos dando con relación al cuerpo humano y el ciclo de refrigeración. Este mecanismo mecánico no permite, no puede, debido a sus componentes internos, poder hacer esa función en forma de líquido. Existen otros tipos de compresores, otro tipo de sistemas que pueden hacer eso, pero en el ciclo básico de refrigeración, en su mayoría, en general, no puede bombear refrigerante en forma de líquido. Teniendo claro la función del compresor, partimos en el mismo método en que fluye el refrigerante, como pueden observar a través de las flechas que van indicando. Eso es el flujo de cómo es el comportamiento de este ciclo, y llegamos a la primera parte, que es la parte del condensador. El condensador se encarga de disipar el calor que se genera a través del bombeo del compresor. Es decir, el compresor eleva una presión, ya que está bombeando un refrigerante a través del sistema. Esa presión se eleva a causa de una válvula de expansión, que es la que tenemos en esta área aquí, a la izquierda. Podemos observar aquí esta válvula de expansión, que viene siendo el accesorio número 2 dentro del ciclo de refrigeración. Hace la función de restringir el refrigerante. Es decir, el refrigerante, una vez que llega a la válvula de expansión, se restringe. Aquí visualmente podemos ver la tubería del mismo tamaño, pero internamente dentro de la válvula de expansión hay una reducción de esa tubería. Por consiguiente, si tenemos el compresor bombeando continuamente, al llegar a la válvula de expansión tiene una, digamos, un elemento que no le permite fluir con facilidad, una obstrucción, una pequeña obstrucción generada a propósito, para que logre un propósito. Por tal razón es que el condensador va a estar disipando un calor que se va a estar generando en la línea. O sea, el compresor se encarga de estar bombeando refrigerante, refrigerante, refrigerante. Comienza a elevar la temperatura debido a que ese bombeo es constante y el fluido no fluye con facilidad. Pues es evidente de que va a sobrecalentarse.
De tal manera que necesitamos un disipador de ese calor y es lo que obtenemos en estos momentos, un abanico. Ese abanico se encarga de bajarle la temperatura a ese condensador buscando enfriar lo que es el gas refrigerante. De esa manera tenemos como resultado la función que hace el condensador. ¿Qué hace el condensador? Pues va a cambiar de estado debido, ¿verdad?, a la mecánica de construcción que se ve elaborada en esta imagen. Tiene la capacidad de, como por medio de una serpentina, poder bajarle la temperatura a ese refrigerante que se encontraba en vapor y cambiar su estado a líquido. Para hacer un poco más de un ejemplo un poco más claro para que puedas comprenderlo, la serpentina en algunos procesos de destilación se utiliza vapor de agua caliente y la transportan a través de una serpentina, que es lo que le llamamos este tipo de diseño de tubería, una serpentina, para que pueda liberar ese calor. Al liberar el calor, se concentra la porción que es líquida y tenemos un proceso de condensación interno de ese vapor de agua convirtiéndose en líquido. El proceso con el refrigerante es similar, claro está, cambia sus presiones y temperatura, pero el proceso es básicamente su contenido igual. Una vez teniendo claro el proceso que hace el condensador, pasamos por la línea y la línea en un estado líquido ya va a seguir su camino. En este caso tenemos unos componentes que están interviniendo el paso, que tienen unas funciones que explicaremos más adelante en otro video sobre los un poquito más avanzados con relación a los accesorios del ciclo de refrigeración. Pero podemos hacer alusión a que pues tiene que pasar por lo que es un dryer, un ojo visor, side glass, y aquí vemos unas solenoides que tienen otras funciones, pero la dirección va a ser siempre la misma en dirección hacia la válvula de expansión, que la válvula de expansión es uno de los componentes principales del ciclo de refrigeración. La válvula de expansión se va a estar encargando de monitorear a través de un bulbosensor, que es esta tubito o pequeño tubito que está grapado externamente a la tubería de refrigeración para monitorear la temperatura a la cual el refrigerante pudiera estar llegando o alcanzando en este punto. De manera tal que le envía un mensaje a la válvula de expansión para decirle: hello, detente, estamos a una temperatura sumamente baja, significa que probablemente el refrigerante ya está llegando en estado posible, líquido, en esta posición y no lo queremos porque el compresor no nos puede bombear refrigerante en líquido, tiene que ser en vapor. Por consiguiente, se tiene que detener o obstruir el paso del refrigerante para evitar que eso suceda. Pero ¿cuál es la función básica del evaporador? Es cambiar de estado en el cual se encuentra el refrigerante líquido a estado de vapor. ¿Cómo es posible que eso suceda? Hablemos y volvamos otra vez a lo que es la válvula de expansión. La válvula de expansión es un atomizador. Tomemos como ejemplo, viene siendo la pistero, así como le mencionamos nosotros acá, el pistero o la punta de la manguera de su residencia, de su casa. Usted tiene una manguera, tiene un pistero y ese pistero se encarga de transportar o permitir una porción nada más del agua que tiene la manguera de su casa, que se encuentra a una presión aproximada de algunos 45 psi, 50 psi, todo depende, ¿verdad?, de la localización, y usted abre un poquito ese pistero. Eso permite de que salga un mist. A eso es lo que nosotros le llamamos atomización. Ese mist es un por ciento de presión atomizada saliendo por esa válvula, por ese pistero. Por consiguiente, pierde su presión al salir. Ese mix está sin presión.
Si nosotros hacemos la prueba o el laboratorio en su casa, usted se va a dar cuenta que incluso la temperatura del agua puede salir más fría cuando está atomizada que cuando está en un recipiente. Eso se da a un efecto de atomización dentro de este proceso. Continuando y entendiendo de que ese efecto es lo que hace la válvula de expansión, podemos determinar de que entonces la presión que tenemos a la salida de la válvula de expansión es menor que a la entrada de la válvula de expansión. Esto nos da como resultado una presión más baja en el lado del evaporador, pero es una presión que va a seguir constante siempre y cuando el compresor continúe bombeando. Lo que va a estar ocurriendo es que va a estar cayendo esa porción mist, ese rocío de, en este caso, refrigerante, y va a ir llenando esta serpentina. Esta serpentina va a ir comenzando almacenando ese refrigerante líquido que debe de ser convertido en vapor antes de que llegue al compresor, porque de lo contrario podríamos tener una rotura. ¿Cómo podemos hacer eso posible? Nosotros tenemos que inyectarle calor a esa serpentina que tiene un refrigerante que está a una temperatura sumamente baja. Al aumentar el calor, va a obligar a ese refrigerante a convertirse en vapor por una condición química que ya se ve predeterminada en este tipo de refrigerantes. Tendríamos que volver a la clase o a los videos que hablamos sobre los refrigerantes para que puedan entender los comportamientos de estos refrigerantes. Pero es básicamente un ejemplo que podemos tomar ahora, podemos hablar del agua cuando está en su etapa de líquido y está llegando a su punto de saturación, el punto de ebullición. Pues el agua suele a los 212 grados Fahrenheit, que son 100 grados Celsius, a fusionarse, a llegar a ese punto de ebullición en el cual comienza a convertirse en vapor. El refrigerante tiene unas temperaturas diferentes al comportamiento del agua. Por consiguiente, la temperatura de saturación o la temperatura de punto de ebullición del refrigerante es una temperatura mucho menor en grados Fahrenheit o en grados Celsius que en comparación con el agua. Esto hace posible de que a una temperatura ambiental este líquido pueda convertirse en vapor. Para explicar nuevamente este punto, el refrigerante se encuentra almacenado dentro de un envase en su etapa de líquido. Pero si nosotros tratamos de abrirlo, este refrigerante podemos notar inmediatamente que al exponerse al ambiente se convierte en vapor. Es debido a su temperatura de fusión o de ebullición que es menor a la temperatura ambiental. Teniendo eso en claro, pues podemos comprender que si le aplicamos calor a esta serpentina con un refrigerante pasando a través de este tipo de tubería, podemos tener una transformación de ese refrigerante convirtiéndose entonces en vapor. Una vez que es convertido en vapor, ya tiene la capacidad del compresor poder bombear ese refrigerante nuevamente y continuar el ciclo de refrigeración. Hasta aquí el ciclo básico de refrigeración.